Bien, bienvenidos a Comunidad Vida, bienvenidos a esta su casa y bienvenidos también a los que nos ven. Aquí puse ya a nuestro técnico de cámara, lo puse a correr ahí, pero bueno, gracias Max. Bienvenidos a todos. Estamos continuando con el mensaje. La serie se llama Alineados, pero les voy a contar, no sé si se han fijado, que dentro de esta serie, hemos tenido una como miniserie que ha sido Encontrando al verdadero Jesús. El primero que vimos se llamaba Jesús es Dios. El segundo que vimos se llamaba Jesús es hombre, y este es Jesús es sustituto. Todo lo tomamos de ese pasaje de Filipenses, porque toda la serie está basada en el libro de Filipenses. Filipenses 2:5, que dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y todos decimos, qué chido, tengamos la actitud de Jesús. Y bueno, ¿y cómo es la actitud de Jesús? Entonces hay que conocerlo bien para saber cuál es la actitud que tuvo, ¿sí? Para decir, bueno, yo quiero ser así. Recuerden, Filipenses 2:5 dice ese pasaje, para los que estén anotando, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ahora, ¿sabes? Este mensaje se llama Jesús es sustituto. Nos encanta sustituir cosas. No sé si les pasa que van al restaurante, a la cocinita, no sé, y dicen, ay, cámbiame el postre por un café, o cámbiame el arroz por una pasta. O de pronto nos gusta sustituir cosas y acomodar las cosas a nuestro gusto. Y a veces con Jesús nos pasa así. Cuando tenemos una situación muy, muy difícil, muy complicada, y ahí sí estamos, Señor, ayúdanos, por favor, aquí estoy, ahora sí échame la mano, y lo ponemos, digamos que al volante de nuestra vida, ¿no? Y ahí va Jesús, lo ponemos a manejar, decir, Señor, ahora sí, tú toma el control, Dios. Y le decimos así, tal cual, es una oración muy clásica de cristianos, ¿no? Señor, toma el control. Pero en el momento que ya todo se acomoda y que ya yo quiero como volver a mi normalidad, pues vuelvo a agarrar yo el timón y vuelvo a agarrar el volante y vuelvo a manejar yo, o pongo ahí cualquier otra cosa. Y nos encanta sustituir a Jesús, pero la Biblia sí habla de Jesús como sustituto ahorita, y eso es hoy lo que vamos a ver. Sin embargo, no de esa forma, no es de quita y pon. Obviamente Él siempre va a estar dispuesto cuando le clamemos, así sea que solo le busquemos por necesidad, igual va a estar dispuesto. Pero lo mejor sería que una vez que lo busquemos, aunque sea por necesidad, porque todos tenemos necesidad, muchísima, lo busquemos y clamemos a Él y Él nos socorra. Yo les sugiero, les aconsejo, les animo que lo dejen ahí en el timón, lo dejen ahí manejando a Él, ¿no? Él es sustituto, pero no de esa forma de sustitución. Pero antes de entrar al mensaje, solo quiero recordarles y hacerles esta pregunta que ha estado alrededor de todo el mensaje, y es creo que la siguiente diapositiva, que dice: ¿tu Jesús es moldeable a tu gusto o tú eres moldeable a su gusto? De pronto, amigos, nos gusta tener a un Jesús elástico. Cuando lo quiero grandotote para que me ayude y me saque las broncas, pues grandotote, Dios grandote, ¿verdad? Y cuando lo quiero chiquitito, así de bolsillo, que no me moleste ni me incomode, pues me lo echo en el bolsillo. Y así creemos y concebimos muchas veces a Jesús, como si fuera un Jesús elástico, adaptable. Y les voy a decir una cosa: Jesús no es ni elástico, ni adaptable, ni ajustable a nuestras necesidades, gustos y placeres. Él es el Rey del universo, y que no se nos olvide ese detalle. ¿Sabes? Y hay muchas ideas a veces equivocadas respecto a Jesús. Por ejemplo, falsa la idea de que Él es un genio cósmico que está listo ahí para concederle deseos al mundo. Sí, Él concede peticiones, pero no es un genio que frotas una lámpara y te concede los deseos. No funciona así. No es un guerrero de la justicia social, tampoco es una herramienta política, tampoco es débil, tampoco es que Él no castiga, porque Él, cuando tiene que castigar, también castiga, cuando tiene que disciplinar, disciplina. No es otro Dios, Él es el único Dios, no es otro maestro, no es un gran filósofo o un gran pensador. Él es el maestro, no es un camino a Dios, no, es el único camino a Dios. Y Pablo nos llama, como les decía, la atención en Filipenses 2:5, y nos dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál? El verdadero, el único Cristo Jesús.
Y entonces hemos visto, como les decía, que Jesús es Dios, Jesús es hombre, 100% Dios, 100% hombre. Como Dios sabemos que cuando Él reina en nuestra vida podemos descansar en que Él tiene control. Como hombre, como Jesús hombre, también es muy padre entender que Él se puede identificar con nosotros y Él entiende nuestras debilidades y nuestras batallas. Pero como sustituto, ¿qué onda con Jesús como sustituto? ¿De qué se trata? Vamos precisamente ahí. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Les estaba diciendo hace un par de semanas que ahí Jesús está agarrando, Pablo está agarrando un himno que los estudiosos coinciden que era un himno que se cantaba en ese tiempo, y es donde todo en Filipenses 2 del 5 en adelante. Si incluso ustedes lo ven en la Biblia, viene como chiquito, como acomodado como versito. Era un himno que probablemente se cantaba en aquellos tiempos, pero que nos revela y nos habla de cómo era Jesús. Y hoy específicamente en el versículo 8 vemos que se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Estamos claros que Jesús es Dios, como les decía. También estamos claros que no fue un criminal. Entonces, ¿por qué murió en una cruz? Incluso yo no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado por qué Dios permitió que Jesús muriera en una cruz. Que no había otra forma de salvarnos, que no había otra manera que Jesús hiciera un clic y que de un momento a otro todos fuéramos salvos. Vamos a ir desglosando esa parte de la Biblia, y esto nos va a ayudar a entender la salvación, ya sea que tú le has entregado tu corazón a Jesús, o ya sea que nunca has tomado la decisión de ser un seguidor de Jesús. Hoy podemos entender a mucha más profundidad la salvación. En primer lugar, quiero señalar una palabra ahí. Dice: y murió en una muerte de cruz. Dice: y murió en una cruz como morían los criminales. Creo que es la cosa más común del mundo hoy en día, las cruces. De hecho, ahorita andaba Misa ahí en la tienda, o no sé dónde andaba, y me trajo un sticker ahí. Ay, yo no sé dónde está, ahí lo dejé. Así, de la Cruz Roja, ¿no? Y lo relacionamos pues con la Cruz Roja, la religión con la cruz. Hay algunos que solo nos encantan las cruces y ahí andamos con las cruces. Para algunos significa una cosa, para otros no significa nada. Pero la cruz es un símbolo ampliamente conocido. Pero les voy a hablar un poquito de la cruz y reflexionemos en esto. Vamos a ser muy realistas. La cruz implicaba una muerte bárbara y horrible, reservada para los peores criminales. Voy a ser claro, no para todos los criminales. O sea, si te agarraban robando la tienda y no ibas a la cruz, era para lo peor de lo peor. Gente que eran considerados la escoria, gente asesina, que cometía cosas atroces. Era tan ofensiva para la gente de la época que incluso la población no la miraba. O sea, el que estaba ahí crucificado ni siquiera lo miraba. Y los romanos, que eran buenos con el tema de la crueldad, crucificaban a la gente y los ponían cerca de los caminos principales como advertencia de que si se te ocurre meter las patas, hacer algo que no debes hacer contra el imperio o contra las leyes, ahí vas a terminar. Entonces era una advertencia. Sorprendentemente, incluso en el siglo III, los cristianos eran objeto de burlas y los llamaban los adoradores de la horca, porque la cruz es como la horca. Ahora, por mucho que veamos el símbolo de la cruz como algo lindo, y les soy sincero, yo siempre traigo una o dos o más cruces colgando porque me encantan las cruces, pero pensémoslo bien. La cruz era un método de castigo, de asesinar. Es como que hoy en día honremos la inyección letal o traigamos una camisa con la silla eléctrica y andemos bien chidos colgando una silla eléctrica del cuello. O sea, era un método de muerte muy grave, muy fuerte, muy cruel, reservado para los peores criminales. Entonces, no es que los seguidores de Jesús andemos exaltando un símbolo de muerte, sino que elevamos el momento en el que Jesús se convirtió en nuestro sustituto. Porque les voy a decir una cosa: el que debía estar ahí en esa cruz siendo castigado por pecar era yo, y era cada uno de los seres humanos, porque nosotros pecamos contra Dios. Si alguien nunca ha pecado, este es el momento de que levante su mano y nos lo haga saber a todos. Bueno, alguien estuvo a punto de hacer su primer pecado levantando la mano, mintiendo, ¿verdad? Pero, de verdad,
el tema es que todos debíamos estar ahí. Por eso Él es nuestro sustituto. Básicamente es como si nos hubiera quitado a nosotros de ahí y dijo, espérate, yo me pongo. Y se puso Él. En esa cruz nos recuerda que ese era nuestro lugar. Estar ahí colgando, muriendo cruelmente, era nuestro lugar. Nuestra admiración a la cruz no tiene que ver específicamente con la cruz, sino con esa persona que afirmó ser Dios. ¿Quién? Mira. Otra vez, nuestra admiración a la cruz no tiene que ver específicamente con la cruz en sí misma, sino con esa persona que fue colgada en la cruz y que afirmó ser Dios, o sea... bueno, muy bien. No tiene que ver con la naturaleza bárbara de la cruz, ni con que nos guste la crueldad ni la matanza. Es por Jesús. Nos recuerda que ahí Jesús nos rescató. O sea, ese era el último punto al que íbamos a llegar. Llegamos a la cruz y ahí moríamos, ¿sí? O sea, llegábamos y no podíamos entrar ante la presencia de Dios. Íbamos destinados a la muerte y Jesús recibió el castigo de muerte en sí mismo. Jesús era inocente. Jesús no se ganó la cruz como castigo por ser ningún criminal. A Él nadie lo obligó. Él fue libremente por su propia decisión a la cruz para cumplir un propósito establecido por Dios y tomó mi lugar. Pero otra vez, ¿por qué la cruz? Todo tiene que ver con el tiempo y las profecías. Vean qué interesante. Pero les voy a decir en primera, porque la ley lo exigía. ¿Cómo que la ley lo exigía? ¿Dónde en la ley dice que el Mesías tenía que venir a morir en una cruz? Espérense, vamos a ir poco a poco. Vamos a repasar parte de la información que tiene que ver con las profecías de Jesús y también con lo que enseña Jesús, con lo que enseña la Biblia respecto a la expiación o pagar por los pecados, ¿vale? Pero vamos a ir un poquito rápido, así que te animo a que si te interesa el tema, puedes ir a tu casa, abre tu Biblia en Deuteronomio, en Levítico y te vas a encontrar con todo ese recorrido de cómo hacía el ser humano para lidiar con el pecado. Pero bueno, el pueblo judío específicamente, según las leyes religiosas establecidas con Dios en el monte Sinaí, hacían sacrificios para pagar por sus pecados. Entonces habían sacrificios que se hacían semanalmente, otros que se hacían mensualmente, otros que se hacían anualmente para pedir el perdón de Dios por los pecados. Y Dios les había dado una serie de indicaciones de cómo debían ser esos sacrificios, ¿sí? Pero no fue la primera vez ahí. Fíjense que en Génesis capítulo 3, cuando el ser humano pecó, y ustedes lo pueden ir y buscar ahí, el ser humano pecó, dice que después de que ellos se pusieron una ropita ahí de hojitas, que no les servía de mucho porque se les iban a secar y se les iban a caer, entonces vino Dios, mató un animalito y les hizo ropa de piel de un animal. No dice que lo mató, pero dice que lo hizo con piel de un animal y obviamente no creo que el animal haya seguido viviendo y respirando sin piel, ¿no? Entonces hubo un sacrificio, ¿sí? Para cubrir, a ver si me voy a entender, si no estoy siendo claro me para en cualquier momento, ¿vale? Un sacrificio para cubrir nuestra vergüenza. O sea, el ser humano en ese momento cayó en cuenta de que estaba desnudo. Pero dices, pues siempre estuvieron desnudos, ¿no es cierto? Bueno, pero en ese momento ya había una vergüenza. Estoy expuesto. Se ve lo malo que hay en mí. Y yo no quiero que se vea. Y Dios dijo, voy a cubrirlos. De hecho, fue la última vez, hasta ahí, para los que estuvieron en el primer mensaje de estos, que Dios aparece como el Señor Dios. A partir de ahí cambia de nombre y ya vimos por qué. Si quieres verlo, puedes buscar ahí en YouTube el mensaje. Pero esa vez Dios tuvo que sacrificar un animal para cubrir la metida de patas de los seres humanos, el pecado. Fue la primera vez, ¿sabes? Y después, justo antes de rescatarlos de Egipto, a ver si recordamos la historia de Moisés, el pueblo de Israel estaba en Egipto y eran esclavos de los egipcios, y entonces Dios viene y llama a Moisés y protagoniza a Moisés un rescate así épico, digno de buenas películas, que las hay, de ese rescate, y recuerda los 10 mandamientos y otras películas buenas que hay al respecto. Bueno, Moisés encabeza ese rescate, pero hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la última noche que estuvo el pueblo de Israel ahí. Dice que Dios estableció lo que conocemos como la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Ellos tenían que ir a matar un animalito, tenían que preparar una comida con ese animalito, pero con la sangre de ese animalito tenían que untar los marcos de las puertas. Entonces iba a venir el ángel de la muerte a acabar con todos los primogénitos, y donde estuviera el marco de la puerta pintado con sangre,
sangre, el ángel de la muerte iba a pasar de lejos, no iba a entrar ahí a matar a nadie. O sea, iban a salvar la vida los que tenían untada la sangre en el marco de la puerta. Ahora, si ustedes agarran un marco de la puerta y se fijan, es una raya así, otra así y otra así, pero si ustedes lo juntan, hasta podemos imaginar, sacándole un poquito más ahí, pero podemos ver una cruz, una madera con sangre. Sí, se nos hace la imagen, una madera con sangre, y donde el ángel de la muerte veía esa madera con sangre, no entraba a matar a nadie. Bueno, específicamente el corderito que mataban para eso tenía que ser un cordero perfecto y sin defecto. Otra vez los animo a ir a Génesis, a Éxodo, a Levítico, a buscar todas estas historias. Ahorita no podemos meternos tan a profundo, pero los animo a ir a buscarlas para que vean que no les estoy mintiendo. Sí, es algo bueno que podemos hacer, ir y comprobar, porque de pronto yo les puedo decir que en el arca de Moisés había muchos duendes y usted me lo va a creer, pero no, eso no es así. Muy bien, entonces el corderito tenía que ser perfecto. O sea, si tenía un defecto, una patita ahí doblada, ya no servía. Tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, completamente puro, limpio, y ese era el cordero que debía ser sacrificado como ofrenda para Dios. Ellos tomaron el cordero sin defecto y, como les decía, untaron la sangre en los postes en el marco de la entrada de la casa. Y por años y años y años los israelitas estuvieron ofreciendo sacrificios por el perdón de sus pecados. Pero los sacrificios no eran permanentes. Supongamos que aquí mi amigo Ángel cometió un pecado, entonces pues hoy domingo, bueno, cometía el pecado, entonces ya llegaba el sábado, a lo mejor el sabbat ahí al templo, y ofrecía una palomita, según había todo un ritual, ¿no? Ofrecía una palomita por el pecado que cometió en la semana, ¿no? Pero resulta que eso, el sábado ofrecía la palomita y el sábado en la noche o el domingo en la mañana volvía a pecar con lo mismo. Anijo Ángel, Entonces tenía que volver a ofrecer otra palomita, o en su caso otro corderito, otra vez. ¿Por qué? Pues porque siempre estamos pecando. Ni modo que con una sola palomita para todo el resto de la vida ya todos los pecados iban a ser perdonados. Había que estar ofreciendo sacrificios constantemente porque pecamos constantemente. Y siempre lo pregunto aquí, pero dígame a alguien que esta semana se la pasó en blanco y no pecó. O dígame a alguien que hoy se la ha pasado en blanco y no ha pecado en todo el día. Puede haber alguno que otro, pero se lo voy a cuestionar de pronto. Pero luego, entonces hablamos de ese sacrificio que cubría los pecados y que era puro. Pero vino uno que fue llamado el Cordero que quita el pecado. Vamos a adelantar mucho tiempo, miles de años, hasta llegar a Juan capítulo 1 versículo 29, y entonces en ese momento, no lo voy a leer para ustedes, ustedes pueden buscarlo. Cuando Juan ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cómo llegó a ser Jesús, siendo Dios, sustituto por el pecado del mundo? ¿Cómo llegó? ¿Cómo podía ser que Dios bajara? A ver, yo no sé, hay que cuestionarse un poquito las cosas para llegar a las respuestas, ¿no? ¿Cómo podía ser que Dios, el Hijo de Dios mismo, bajara y Él se convirtiera en el sustituto de todos nuestros pecadores? Hay un detalle en la ley, un detalle que cuando lo ves por primera vez no llama la atención. Pero si lo analizas como un todo, dices: ahí está, es un tecnicismo. Aquí para mi amigo el abogado, Jesús se convirtió en el transgresor sin pecado. Porque esta es la cosa, es un hecho que Jesús jamás pecó. Pero entonces, ¿por qué lo colgaron en una cruz? ¿Y cómo es posible que Dios echara sobre él todos los pecados si nunca pecó? Si Dios hubiera echado sobre Jesús todos nuestros pecados sin él haber fallado nunca, ¿no sería eso una injusticia? Estaríamos hablando de un Dios injusto que echó sobre Jesús la culpa de cosas que no hizo. ¿Cómo pudo Jesús convertirse en un transgresor si no pecó? Vean lo que dice 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, como les mencionaba, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Él es nuestra ofrenda, como ese corderito, igual. Ahora, ¿cómo puede ser que el que no tenía pecado tomara sobre sí
mi pecado. Vamos a ir a Gálatas 3:13. Dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Dios puso la ley en el monte Sinaí, volvemos para ubicarnos, ¿sí? Porque a veces asumo que todos sabemos todas las historias. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, caminaron por el desierto, ¿va? Y estuvieron ahí hasta que llegaron a un monte que se llamaba el monte Sinaí. Ahí, estando en ese lugar, Dios les dijo, espérense tantito, les voy a dar las leyes con las que ustedes se van a regir. Entonces Dios le habló a Moisés y le dio todo lo que conocemos como la ley y de dónde vienen los 10 mandamientos. Y vienen muchas otras leyes y mandatos más de Dios. Había una indicación en el monte Sinaí que tenía que ver con la gente que moría colgada en un madero. Fíjense, vamos a ir a Deuteronomio, eso sí lo vamos a ver porque eso sí hay que verlo, es importante. Es una maldición que está puesta ahí a propósito para que pudiera ser redimida la humanidad. ¿Sí les da curiosidad? ¿Sí les da curiosidad? Bueno, chido. Venga, Deuteronomio, igual si no les daba lo iba a leer, Deuteronomio 21, capítulo 21, versículos 22 y 23 dice, si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan en un madero, el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. O sea, que por ese tecnicismo, así alguien nunca haya hecho nada malo, que no puede ser porque todos pecamos, si alguien lo colgaba en un madero se convertía maldito ante los ojos de Dios, ¿cierto? Por el hecho de estar colgado en un madero. ¿Y en qué momento específico de la historia a la gente la colgaban en un madero para que muriera ahí? Como sabemos la historia. ¿En qué momento específico había un imperio que colgaba a la gente en un madero? En los tiempos de los romanos, cuando específica y casualmente, obviamente no es casual, nació Jesús. Y en ese tiempo mataban a la gente colgándola en un madero. ¿Casualidad? Por supuesto que no es una casualidad. He aquí que hay que tener en cuenta que Dios no toma la transgresión como nosotros. O sea, nosotros conocemos a alguien que es muy bueno o relativamente bueno y decimos, ay, esa persona es tan bueno. Y sabemos y asumimos que es bueno, pero que seguro sí ha pecado. Pero para nosotros es alguien bueno. ¿Sabes una cosa? Con Dios no funciona así. Con Dios, con un solo pecado que hayas cometido en toda tu vida, así hayas vivido 100 años y en el año 99, ya en los últimos 15 días de tu vida, por ahí, dijiste una mentirilla, así nomás de broma, y nunca habías pecado antes, ya con solo eso, transgrediste toda la ley para Dios. De hecho, Santiago 2:10 dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. No tenemos que cometer todos los pecados para ser culpables de ellos. Entonces, en el momento en el que Jesús, sin haber cometido pecado, se convirtió en maldición por morir en un madero, ante Dios era completamente maldición. O sea, estaba cargando y podía cargar todos los pecados de todos. Ahora, aquí quiero hacer una pausa. A veces tratamos a las personas de cierta forma que ciertos pecados nos chocan y otros pecados no nos chocan tanto. ¿Sabes? Recuerda esto. Ante Dios es exactamente igual un pecado que otro. No hay niveles de pecado. Pero bueno, entonces, volviendo a la historia, Jesús se convirtió en un transgresor o un violador de la ley por un tecnicismo. Porque él no hizo nada malo, pero al morir colgado en un madero, se convirtió en un transgresor. Y en ese punto, justamente, o sea, tal cual, con toda justicia y sin ningún problema, Dios pudo poner en él todos los pecados de la humanidad, porque ya se había convertido en alguien maldito por estar colgado en un madero. ¿Sí me voy a entender? O sea que si no hubiera existido esta ley de maldito el que fuera colgado en un madero, hubiera sido injusto que Dios le clavara a Jesús todos los pecados de todos.
porque nunca pecó. Pero aunque nunca pecó, por ese tecnicismo, que obviamente no es una casualidad, amigos, que está ahí, él, al estar crucificado en ese madero, Dios pudo poner justamente en él todos los pecados de nuestra humanidad, y en ese punto es que Jesús se convierte en nuestro sustituto. Y hasta que no entendamos, amigos, que la muerte de Jesús fue por obra del Padre, o sea, Dios tuvo que matar a Jesús para perdonarnos a nosotros. Hasta que no entendamos eso, no vamos a ser 100% conscientes de la salvación que tenemos de Él. No sé si lo habías pensado. Dios tuvo que matar, que sacrificar a un cordero. ¿Sí? ¿Sí estamos claros con que alguien tenía que sacrificar al cordero? Dios tuvo que sacrificar a un cordero para cubrir tu pecado y mi pecado. Y ese cordero es Jesús. Él es nuestro sustituto. Y formaba, amigos, parte del plan de Dios desde el principio. ¿Por qué creen que Dios iba a meter una ley que maldito todo el que muriera crucificado o colgado en un madero? ¿Por qué? ¿Por qué creen que desde el principio los que fueron... Cuando el ser humano pecó, desde el principio se tuvo que asesinar un animal para cubrir los pecados? ¿Por qué la Pascua? Todo nos lleva a Jesús. Y siempre fue el plan. Vamos a Isaías 53:10. Dice: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Afortunadamente, queridos amigos, Jesús no quedó muerto en esa cruz. Él era el único que podía morir ahí, porque era el único que podía volver a tomar su vida y resucitar. Él recibió todo el castigo, recibió toda la maldad sobre sí, fue muerto y resucitó. Y tiene muchos descendientes. Como dice ahí, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Eso fue escrito cientos, como 400 años antes de que naciera Jesús. Y dice que era el plan de Dios, dice, y lo está diciendo como en pasado y no ha sucedido, que era el plan de Dios que su Hijo pasara por eso. Y lo que pasó ahí entonces, amigos, es que ahora quienes pongamos nuestra fe en Jesús somos como gente que Dios nos ve justos o justificados. No quiere decir que somos justos de por sí o que somos gente que ya no peca, sino que Él, a través de ese sacrificio que ya valió y fue suficiente para todos los pecados de toda la humanidad desde siempre y para siempre, ahora Él nos ve justificados, como si hubiéramos traído el corderito luego que hace el pecado y ya no pasa nada y no ve el pecado. Así nos ve Dios. Por lo tanto, ya no hay nada ni nadie que te pueda condenar si tú has puesto tu fe en Jesús. Vamos a Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Otra vez, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahora, si tú has entregado tu corazón a Cristo Jesús, si tú puedes decir, sí, yo le pertenezco a Cristo Jesús, no hay condenación para ti. No hay nada ni nadie que te pueda condenar. Y eso me encanta y a la vez me hace un poquito como, hey, despiértate, porque a veces las personas, cuando somos seguidores de Jesús, andamos cuidándonos de todo el que nos pueda condenar por lo que se ve que hacemos y nos preocupamos más por eso que por lo que en realidad hacemos, ¿no? Y a lo mejor tenemos un mugrero de vida en la casa y donde nadie nos ve, pero nos preocupamos mucho que los que nos ven de fuera sí nos vean. ¿Sabes qué? Nadie te puede condenar, pero en todo caso, no te preocupes por cómo te ves de fuera, porque eres incondenable. Preocúpate por cómo llevas tu vida, cómo vives tu vida ante Dios, ante ese que sacrificó todo por ti. Lo que haces cuando nadie te ve es lo que debería preocuparte. Sin embargo, por la gloria de Dios y por su misericordia, tú y yo, si hemos puesto nuestra fe en Jesús, no eres condenable. No quiere decir que no vayamos a tener consecuencias por el mal que hacemos. Si ahorita alguno de ustedes viene y se roba, no sé, esa pantalla y se la lleva para su casa, yo no soy quien para decirle algo, allá tú te la quieres llevar, pero créeme que si viene la policía y me pregunta, pues yo le voy a decir que fuiste tú. El punto es, si hacemos algo malo, la consecuencia va a estar ahí, ¿sí? No quiere decir que ahora somos cristianos, ya no importa, si mato a alguien, nada más pido perdón y listo. O sea,
Dios te puede perdonar, pero las consecuencias de las malas decisiones que tomamos, ahí van a estar, O sea, el tema es que no eres condenable. O sea, que a partir del momento en que tú te rindes y rindes tu corazón y rindes tu vida a Cristo Jesús, ya no hay nada ni nadie que te pueda condenar y te pueda decir, no, sabes que ya no, te me vas al infierno. Nada ni nadie. Juan capítulo 3 versículo 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Amigos, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sustituto. ¿Has creído tú en Él? ¿Has puesto tu fe en Él para que Él te salve? No es solo saber de Jesús, así yo sé de Jesús que vino de la Virgen María y muy bueno, no, eso no basta. Qué padre que sabes eso, pero se trata de decir, ok, me dices que si yo creo en que lo que Él hizo es verdad y que Él murió por mis pecados, si yo creo en eso, ¿yo soy salvo? Sí, eso es lo que dice la Biblia. No hay condenación para todo el que cree en Cristo Jesús. Los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús ya no somos condenables, nos convertimos en hijos de Dios, en hijos de Dios. Y algo importante es entender que Él hizo esto en humillación. Así que, considerando y volviendo al mensaje principal, dice, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué hizo? Se humilló. Y eso es un tema, mi querida y amadísima iglesia, que es difícil, porque como humanos nos gusta que nos den gusto, nos gusta que nos traten bien, nos gusta que nos den nuestro lugar y nos gusta que nos reconozcan nuestros derechos. Y no digo que no tengas derechos, nada de eso, pero como humanos eso se parece mucho a un personaje que aparece desde el principio de la creación, desde el principio de la historia, que quiso los reflectores sobre él y que quiso la gloria para él, y ese personaje se llama Satanás. Él quiso la gloria y el reconocimiento y que reconocieran lo bueno y lo grande que era. ¿Y sabes qué pasó? Terminó completamente caído y desechado de la presencia de Dios. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo toda la gloria a Él, más bien se quitó la gloria, la dejó ahí y se vino a morir por nosotros. Si yo les digo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, ahora podemos entender qué clase de actitud estamos hablando. ¿Sí? Es una actitud completa de humildad. No es una actitud de venir para que me den gusto. No es una actitud en la que yo siempre doy de baja. Yo siempre estoy al servicio del otro. Y vas a decir, bueno, ¿y en mí quién piensa? Es que no tienes que preocuparte por eso. Ya Jesús pensó en ti. Ya Jesús te salvó a ti. Ya dio todo por ti. Tengamos pues la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La humildad es el acto de dar baja a nosotros mismos, es someterse a lo que Dios dice de sí mismo, es someterse a la palabra de Dios, es humillarme ante lo que Dios hizo en la cruz y decir, ¿sabes qué, Jesús? Tú no tenías que hacer eso, lo hiciste porque me amaste, yo era el que tenía que estar ahí. ¿Sabes qué? Reconozco que tú lo hiciste por mi culpa y yo reconozco ese sacrificio y te doy gracias. ¿Sabes? Humillarse es entender y aceptar la redención que te da el Padre. Es reconocer la necesidad que tengo como pecador de que soy culpable. Porque si bien es cierto somos justificados por Dios, el punto es que si había que justificarnos es porque somos culpables, ¿cierto? Y Él vino y nos justificó, pero yo sigo siendo culpable. Y la única cosa que hace que yo no tenga que ir a morir en una cruz es por el sacrificio que hizo Jesús. Es reconocer que fuera de Jesús no hay nada ni nadie que pueda salvarme y que no hay otro pago posible. Es que no existe. ¿Sabes? Hay personas que de pronto quieren pagar más porque no han entendido que el sacrificio de Jesús es suficiente. Cuando Él dijo, consumado es, fue suficiente. Ese sacrificio pagó por todos los pecados tuyos y míos y de toda la humanidad. Si Jesús siguiera cobrándonos nuestros pecados después del sacrificio de su Hijo, entonces ese sacrificio no habría sido suficiente, ¿cierto?
Le faltó a Jesús porque mira, hay un pecado de Dani que Dios no va a perdonar, ¿eh? O sea, Dios no nos sigue cobrando los pecados porque Él ya pagó. Ahora, aquí lo único está, tienes que confesar y creer completamente en Él y rendir tu corazón a Él. Muchos de ustedes ya lo han hecho, pero hoy es un buen día para que lo hagamos también. Es invocar el nombre del Señor. Clama el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Con solo creerlo ya soy salvo. Sí, con solo creerlo. Con solo confesar, ¿sabes qué, Señor? Yo era el que tenía que estar ahí. Yo acepto que por mi pecado tú tuviste que morir. Y yo soy consciente de que tú me sustituiste. Y yo quiero creer en ti, yo quiero seguirte, yo quiero rendir mi vida, quiero rendir mi corazón a ti y quiero que seas tú el que tome el control de mi vida. Cuando haces esa oración, en adelante tu vida empieza a cambiar, porque a partir de ahí te conviertes en un hijo o una hija de Dios. Y desde entonces hasta ahora tienes que seguir procurando tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Vamos a orar, chicos, si pueden pasar por favor. Entonces, escuchas todo esto y dices, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hago con esta información? Si Jesús es el único sustituto aceptado por Dios, ¿por qué a veces nos esforzamos tanto en agradarle de otra manera? ¿Por qué nos esforzamos tanto en agradarle a las personas en lugar de agradarle a Él? ¿Por qué nos esforzamos tanto en agradarle sin buscar qué es lo que Él quiere de nosotros? Seguir a Jesús, amigos, es la única manera de agradar a Dios. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y las Escrituras dicen que debemos arrepentirnos de nuestra decisión de seguir nuestro propio camino y aceptar humildemente y reconocer que el único camino que yo puedo seguir para ser salvo es Jesús. La Escritura, la palabra de Dios dice que sin Jesús no tenemos esperanza. Yo no sé si tú en algún momento de tu vida has tomado esa decisión y has dicho, Señor, yo necesito entregarte mi vida a ti de hoy y para siempre. Es algo que haces una sola vez en la vida. Es una decisión que tomas, la más importante de todas. Rendir tu vida a Jesús. Y a lo mejor has escuchado este mensaje 30,000 veces, pero no sé o no recuerdas. O no sabes si en algún momento entregaste tu vida a Jesús. Y hoy puede ser ese momento. Qué momento más padre que decir, ¿sabes qué, Jesús? Gracias por hacer eso. Yo quiero ser tu seguidor, yo quiero creer en ti, quiero aceptar ese regalo. Yo creo que tú eres el único camino. Así que haz un inventario de tu vida espiritual. ¿En qué o en quién estás poniendo tu confianza? ¿En quién estás poniendo tu esperanza? ¿En Jesús? ¿O en el banco? ¿O en tu trabajo? ¿O en ti mismo? ¿O en tu familiar? ¿O en tus fuerzas? ¿O en tu estudio? ¿O en tu preparación? ¿O en la ayuda del gobierno? ¿En qué estás poniendo tu esperanza? ¿Por qué mejor no venir a Jesús y depositar en Él toda nuestra esperanza, todas nuestras frustraciones, todos nuestros anhelos? Despojarse de todo eso y decir, ¿sabes qué, Señor Jesús? Yo te necesito. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero ser tu seguidor. Yo quiero vivir esa vida que tú dices que yo puedo vivir llena de esperanza. Y sabes, a propósito de Jesús como sustituto, no lo sustituyas más con cosas que no tienen sentido. Si le entregas el control de tu vida hoy, no se te ocurra ponerle a alguien, ponerle el control, darle control a algo o a alguien más. Deja que Jesús sea el que controla tu vida. Él fue tu sustituto en la cruz. ¿Por qué no lo pones en el trono de tu corazón ya, hoy mismo y para siempre? Confía en Él. Humíllate delante de Él. Y oremos, Señor Jesús. Gracias por ese sacrificio, Señor. Entendemos, reconocemos que nuestra única esperanza está en ti. Que había un gran abismo entre Dios y nosotros, ocasionado por nuestro pecado, Señor. Y que nuestra esperanza solamente es creer
que tú eres el único sacrificio que Dios acepta. Creer que tú moriste en nuestro lugar. Señor, si hay alguien en este lugar que necesitan rendir su vida a ti y decirte, Señor, yo ya no puedo más, quiero entregarte mi vida. Señor, que hoy sea el día. Y te hablo a ti que estás en tu silla, nadie va a ver, pero si tú quieres tomar esta decisión hoy y crees lo que te digo, que está en la palabra de Dios, que yo no me lo estoy inventando, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, yo quiero confiar en ti como mi sustituto. Yo quiero poner mi fe en ti. Yo quiero seguirte. Yo me arrepiento por mis pecados, porque sé que te he fallado toda la vida y que he pecado contra ti, y que por mi culpa tú tuviste que morir. Pero hoy te rindo mi corazón, te rindo mi vida y te digo, yo ya no puedo seguir más si tú no estás teniendo el control de mi vida. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero vivir para servirte, quiero vivir para ti. Amén. Y si alguien aquí también está y está dudando o está teniendo un momento en el que dice, ¿sabes qué? Yo he creído en Jesús, pero estoy tan lejos, estoy tan frío que ya no sé qué pensar, ya no sé qué hacer. Solo te digo, humíllate ante Él y dile, ¿sabes qué, Señor? Quiero que vuelvas a tomar el trono de mi corazón. Yo quiero tener la actitud que tú tuviste. Yo no quiero que el mundo esté a disposición mía para servirme. Yo quiero ser como tú, que se despojó de su gloria y te entregaste como una ofrenda. Yo quiero ser como tú, Jesús. Enséñanos, enseña a tu iglesia a ser como tú, a soportar, a entender, a amar, a poner a los demás por delante de nosotros mismos. Eso va a ser la diferencia. En un mundo en el que todo el mundo se quiere llevar a todos entre las patas, esa diferencia la hacemos los hijos de Dios cuando tenemos y adoptamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Enséñanos a ser más como tú, Señor. Considera esto: ¿es Jesús el único sustituto, el único en quien estás confiando para tener una relación con Dios? ¿Te has humillado humildemente hacia Él? Hoy es un buen día para hacerlo. Y vamos a cantar esta canción que se llama Mi esperanza está en Jesús.